Vamos a pasar el mismo capítulo 10, verso 16 en adelante dice: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. ¿Quién era el que tenía semejanza de hombre? El ángel Gabriel, el mismo que le apareció al sacerdote Zacarías y le dijo que tendría un hijo, el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth, los cuales ya eran ancianos. Y por dudar lo que le había dicho el ángel, dijo: ahora quedarás mudo por dudar hasta que se cumpla lo que te dije. Y le dijo: yo soy Daniel, que estoy delante de la presencia de Dios. Ahí se identificó. Si no es por la incredulidad, no se tenía que identificar, pero fue una bendición. Y cuando nació el niño, entonces volvió a hablar. Y le aparece a la Virgen María el ángel Gabriel y le da buena noticia de que va a tener un niño y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre Israel, sobre la casa de Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Le dará el trono de David. Vean cuando vemos en la escritura al ángel o arcángel Gabriel aparecer, algo grande está por suceder. Dice el reverendo William Branham: el arcángel Gabriel anunció la primera venida de Cristo y anunciará la segunda venida de Cristo. Anunció la primera venida de Cristo a la Virgen María. Y la Virgen María representa a la iglesia novia del Señor Jesucristo. ¿A quién le va a anunciar la segunda venida? Pues a la que está representada la Virgen María, a la iglesia novia del Señor Jesucristo. A ella le será revelada la segunda venida de Cristo y le dará la fe así para la transformación, para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La Virgen María pregunta: ¿cómo será hecho esto? Pues no conozco varón. El ángel le dice que su pariente Elizabeth ya es el sexto mes de estar embarazada, la que llamaban estéril, la que no podía tener hijos y ya estaba anciana. Y como se verá una anciana ya embarazada, se debe ver muy bonita, muy hermosa, y con su corazón y su mente y su alma llena de fe. Así se veía Elizabeth y así de seguro se veía Sara, pero Sara fue rejuvenecida, una joven, y habrá un joven teniendo un niño. Ahora, ¿cómo será esto? No fue incredulidad. ¿Cómo será esto? ¿Qué tengo que hacer? El ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hará sobre ti, y vas a concebir y vas a tener el niño. Y tu pariente Elizabeth ya tiene 6 meses de haber concebido y va a tener un niño, porque no hay nada imposible para Dios. Y como no hay nada imposible para Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, representada en la Virgen María, va a tener niños, hijos con cuerpos
glorificados, cuerpos eternos, cuerpos inmortales. Y va a recibir, a tener al Hijo prometido, la segunda venida de Cristo para el día postrero, de lo cual no se puede hablar muy claro para que no haya imitaciones, no surjan imitaciones, pero recuerden, todo va a ser cumplido en y con la iglesia novia del Señor Jesucristo. Y eso le va a dar la fe a los creyentes para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Todo eso está ligado a lo que el reverendo William Branham llamó la tercera etapa, donde lo que fue visto en parte manifestado en el reverendo William Branham, ese poder divino de hablando la palabra y las cosas siendo creadas, va a ser manifestado en toda su plenitud en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en el cumplimiento de la visión ¿de qué? De la carpa, por lo cual la iglesia novia del Señor Jesucristo estará trabajando en ese proyecto divino, donde habrá una bendición grande de parte de Dios a través de Cristo, el Espíritu Santo en medio de su iglesia en el día postrero. Por eso, en otras edades no podía surgir el cumplimiento de la visión de la carpa, aunque el reverendo William Branham quiso hacer esa visión una realidad, no le fue concedida esa bendición, porque eso es para el tiempo de la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo, la edad de piedra angular, que es también en la iglesia como templo espiritual la edad del lugar santísimo, y el lugar santísimo era de oro, por dentro y por fuera. Por lo tanto, la edad del lugar santísimo de la iglesia es de oro. El oro representa la divinidad. Por dentro y por fuera, la divinidad manifestándose. Una obra y lugar para Dios manifestarse en toda su plenitud. Por lo cual hay grandes bendiciones prometidas para la iglesia del Señor Jesucristo para el día postrero, en esa edad de oro, y en donde también estará la misericordia de Dios para todos los creyentes en Cristo, a tal grado que la misericordia de Dios sea extendida a los creyentes en Cristo para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero, porque ellos han sido lavados con la sangre de Cristo y no tienen pecado, y por consiguiente no hay motivo para que estén en la tierra pasando por la gran tribulación, porque la gran tribulación es para purificación, para purificar a los judíos, a los 144,000, purificar a las vidas insensatas y purificar al planeta Tierra, para que esté apto para el reino del Mesías. La importancia de tener la misericordia de Dios. La misericordia de Dios en el día postrero, dentro del nuevo pacto que Cristo ha establecido, y estar cubiertos con la sangre del nuevo pacto. En el mensaje, la importancia de tener la misericordia de Dios, predicado el 19 de octubre del 2014 en Quito, Ecuador, dice: ¿quién era el que tenía semejanza de hombre? El ángel Gabriel, el mismo que le apareció al sacerdote Zacarías y le dijo que tendría un hijo, el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth, los cuales ya eran ancianos, y por dudar lo que le había dicho el ángel, le dijo: ahora quedarás mudo, por dudar hasta que se cumpla lo que te dije. Y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de la presencia de Dios. Ahí se identificó. Si no es por la incredulidad, no se tenía que identificar. Fíjense, por causa de la incredulidad de Zacarías,
ese ángel se tuvo que identificar. Lo mismo que ocurrió allí con Tomás, por ejemplo, que allí, por la incredulidad de Tomás, él se tuvo que identificar. Y eso es algo, un detalle muy importante. Mire lo que sigue diciendo aquí. Pero fue una bendición. Y claro, aquí él había dicho en algún mensaje también que si él no hubiese dudado, vamos a decir, no hubiésemos conocido, o ese ángel no se hubiese presentado allí como Gabriel, no se hubiera identificado. O sea que fue una bendición aún para nosotros, porque conocemos que ese ángel que le apareció allí se identificó con el nombre de Gabriel. Dice, y cuando nació el niño, entonces volvió a hablar. Y cuando nació el niño, entonces volvió a hablar. Y le aparece a la Virgen María el ángel Gabriel, y le da buenas noticias de que va a tener un niño, le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, y Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre Israel, sobre la casa de Israel para siempre, su reino no tendrá fin. Le dará el trono de David. Como hablamos anoche, le habló todas esas cosas que estaría cumpliendo el Mesías en su primera venida. O sea, le dio un resumen de lo que haría él en esa etapa final de su ministerio, la obra por la cual él había sido enviado, que era morir en la cruz del Calvario, y así cumplir esa primera parte de la semana número 70 de la profecía de Daniel. Pero también le estaba mostrando allí lo que sería ese reino que vendría más adelante, que él gobernaría sobre el trono de David en Israel. Desde Israel sería la humanidad siendo reinada por el Mesías príncipe desde ese trono de David allá en Israel. Vean, le estaba dando también la revelación de lo que sería el reino milenial y también la eternidad. Miren todo lo que le habló ese arcángel a María en una forma condensada allí, lo que sería la primera venida y también la segunda venida. Sigue diciendo, vean, cuando vemos en la Escritura al ángel o arcángel Gabriel aparecer, algo grande está por suceder. Eso anoche hablamos algo de eso, pero vamos a unirlo con esto, que también va con lo que hablamos ayer, es una continuación, vamos a decir, de lo de ayer. Miren, sigue diciendo, dice el reverendo William Branham, el arcángel Gabriel anunció la primera venida de Cristo y anunciará la segunda venida de Cristo. Anunció la primera venida de Cristo a la Virgen María, y la Virgen María representa a la iglesia novia del Señor Jesucristo. ¿A quién le va a anunciar la segunda venida? Pues a la que está representada, a la Virgen María, a la iglesia novia del Señor Jesucristo. A ella le será revelada la segunda venida de Cristo y le dará la fe para sí, para la transformación, para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. La Virgen María pregunta, ¿cómo será hecho esto? Pues no conozco varón. El ángel le dice que su pariente Elizabeth, ya es el 6º mes de estar embarazada, la que llamaban estéril, la que no podía tener hijos, y ya estaba anciana. ¿Y cómo se verá una anciana ya embarazada? Se ve muy bonita, muy hermosa, y con su corazón y su mente y su alma llena de fe. Así se veía Elizabeth, y así de seguro se veía Sara, pero Sara fue rejuvenecida, una joven, y habrá una joven teniendo un niño. Ahora, ¿cómo será esto? No fue incredulidad. ¿Cómo será esto? ¿Qué tengo que hacer? Hablando de María. El ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, hará sombra sobre ti, y vas a concebir y vas a tener el niño. Y tu parienta Elizabeth ya tiene 6 meses de haber concebido y va a tener un niño, porque no hay nada imposible para Dios. Y como no hay nada imposible para Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, representada en la Virgen María, va a tener niños, hijos con cuerpos glorificados, cuerpos eternos, cuerpos inmortales, y va a recibir, a tener al Hijo prometido, la segunda venida de Cristo para el día postrero,
de lo cual no se puede hablar muy claro para que no haya imitaciones, no surjan imitaciones. Pero recuerden, todo va a ser cumplido en y con la iglesia novia del Señor Jesucristo. Y eso le va a dar la fe a los creyentes para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué es lo que le va a dar la fe a los creyentes en Cristo para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero? La segunda venida del Señor, lo cual va a estar siendo cumplido en medio de la iglesia del Señor. Mire lo que dice el reverendo William Branham en el libro de citas, en la página 123, 122 también, pero vamos a leer la 123 primero. Dice, párrafo 90-98, dice, ¿quién es este a quien Abraham vio en visiones? Precisamente al último. Sin embargo, él fue manifestado en carne antes de que viniera el Hijo. Dios mismo vino a Abraham en la forma de un hombre, al tiempo del fin manifestado. Él le vio en una luz pequeña una vez, le vio en visiones, oyó su voz, muchas revelaciones, pero poco antes del Hijo prometido le vio en la forma de un hombre y habló con él y le dio de comer carne y bebida. Y escribe Apocalipsis 19 del 11 al 21 y 17, 14. Y también escribe arriba Elohim y el Hijo prometido. Y en la página 122, párrafo 1086, dice, la última visita de Dios antes que el Hijo prometido llegara a la escena era Elohim en carne humana. Luego vino el Hijo prometido. Y la simiente de Abraham está esperando ese Hijo prometido. Y ellos miraron señales, el derramamiento del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, la sanidad divina, y etcétera. Pero cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado, Elohim retornará a la simiente real de Abraham y hará las mismas cosas que él hizo en ese día. Y él escribe, Elohim retornaría, Elohim y el Hijo prometido. Escribe también ahí. Sigue diciendo, todo eso está ligado a lo que el reverendo William Branham llamó la tercera etapa, donde lo que fue visto en parte manifestado en el reverendo William Branham, ese poder divino de hablando la palabra y las cosas siendo creadas, va a ser manifestado en toda su plenitud en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en el cumplimiento de la visión, ¿de qué? De la carpa. Por lo cual, la iglesia novia del Señor Jesucristo estará trabajando en ese proyecto divino, donde habrá una bendición grande de parte de Dios a través de Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia en el día postrero. Por eso, en otras edades no podía surgir el cumplimiento de la visión de la carpa. Aunque el reverendo William Branham quiso hacer esa visión una realidad, no le fue concedida esa visión, porque eso es para el tiempo de la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo, la edad de la piedra angular, que es también en la iglesia como templo espiritual, la edad del lugar santísimo, y el lugar santísimo era de oro por dentro y por fuera. Por lo tanto, la edad del lugar santísimo de la iglesia es de oro. El oro representa la divinidad, por dentro y por fuera la divinidad manifestándose. Una obra y lugar para Dios manifestarse en toda su plenitud, por lo cual hay grandes bendiciones prometidas para la iglesia del Señor Jesucristo para el día postrero, en esa edad de oro, y en donde también estará la misericordia de Dios para todos los creyentes en Cristo. ¿Dónde estará la misericordia de Dios en este tiempo final? Si ya Él salió del trono de intercesión, ha tomado el libro de la vida del Cordero, el título de propiedad. ¿Dónde estará la misericordia de Dios en este tiempo final? Mire lo que dice más adelante, ahí continúa diciendo, a tal grado que la misericordia de Dios será extendida a los creyentes en Cristo para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y miren lo que lo hemos leído ya en otras ocasiones, en la página 369 del libro de los sellos, una partecita nada más aquí abajo, dice, y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba.
habían oído todo eso. Ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, pero lo habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Y cuando uno desprecia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. Y él escribe, Elías y Moisés, el que recibe su mensaje, recibe misericordia. Vean, los que estarán en este tiempo final recibiendo ese ministerio de Moisés y Elías en el cumplimiento de la tercera etapa, estarán recibiendo por consiguiente la misericordia de Dios. Y el que rechaza y no está de acuerdo y está en contra y lo que hace es combatir el programa divino, hablando blasfemias y tirando en contra palabras que blasfeman y hablan en contra de lo que esos ministerios estarían hablando y están cumpliendo en el cumplimiento pleno de la visión de la carpa en esa etapa de la enseñanza, estarían recibiendo ¿qué? El juicio divino. Tan sencillo como eso. O sea que es un tiempo en donde esa segregación se está haciendo y en donde se está viendo claramente quién va a recibir misericordia para así poder obtener la fe de rapto y transformación, y quién estaría rechazando esos ministerios y por consiguiente estarían recibiendo el juicio divino. Y eso es lo que aquí nuestro hermano William nos está diciendo, que a tal grado que la misericordia de Dios es extendida a los creyentes en Cristo para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, porque ellos han sido lavados con la sangre de Cristo y no tienen pecado, y por consiguiente no hay motivo para que estén en la tierra pasando por la gran tribulación, porque la gran tribulación es para purificación, para purificar a los judíos, a los 144,000, purificar a las vírgenes insensatas y purificar al planeta Tierra, para que esté apto para el reino del Mesías. Y eso es el sexto sello siendo cumplido, porque el sexto sello también es en una manera triple. Lo que hablamos en el día de ayer, que no leímos esa partecita allí, pero ya lo habíamos hablado en otros mensajes, que el sexto sello es para esos tres grupos, porque son tres propósitos también, dice página 481. Ahora hallamos que estos fueron los tres propósitos en la apertura del sexto sello. Y él escribe tres propósitos del sexto sello. Purificación. O sea, esos propósitos es purificación. Primero, las vírgenes fatuas tienen que pasar por el tiempo de la tribulación para ser purificadas. Ellas tenían que ser purificadas del pecado de incredulidad por haber rechazado el mensaje. Esto se hizo pues en el tiempo de la tribulación, y vemos que esto culmina en el capítulo 7 de Apocalipsis, entre los capítulos 6 y 8. Ellas allí ya están purificadas y les fue dada una ropa blanca a cada una. Ahora, esto no es la novia, sino la iglesia. Son gente pura y buena que quizás no tuvieron oportunidad de recibir el mensaje o que de alguna manera fueron cegados por estos falsos profetas y no tuvieron oportunidad. Sin embargo, son sinceros de corazón y Dios conoce sus corazones, y aquí es donde fueron purificadas. Luego hay otro tiempo de purificación, el cual es para Israel, cuando ellos se reúnen. Este es el segundo propósito. Dios purifica a Israel en el tiempo de la tribulación. De entre los millones habrá un grupo escogido de 144,000 y ellos serán purificados. También la tierra, esa sería la tercera, entera será purificada. Será tan grande esta cosa que hasta la luna, las estrellas y toda la naturaleza será purificada. ¿Ve usted lo que es? La tierra se está renovando, siendo purificada, preparándose para el milenio. El milenio ya viene, por eso todo lo que tenga la mínima partícula de suciedad tendrá que ser purificado durante el sexto sello. Ahora fíjense, y él escribe, la iglesia, los 144,000, la tierra. Ahora, si para ese tiempo en donde el milenio
tiene que ser preparado para Dios reinar en medio de la humanidad. La tierra tiene que ser purificada y todo lo que tenga la más mínima partícula de suciedad, o sea, todo lo que tenga la más mínima partícula de pecado, tiene que ser purificado. ¿Cuánto más los hijos e hijas de Dios que van a recibir la plenitud de Dios, van a recibir la plenitud de ese cuerpo eterno y glorificado, van a recibir la esencia de Dios, parte de la esencia de Dios, porque nuestras teofanías vienen de Dios? Cuánto más cada uno de nosotros tenemos que estar limpios completamente y la más mínima partícula de pecado tiene que ser sacada de nuestras vidas para así estar preparados para esa venida de esas teofanías a cada uno de nosotros, y así al estar puros, porque el pecado va a huir de nuestras vidas por la santidad. O sea, hay una fórmula para que el pecado huya de nosotros, y eso lo produce la palabra. El mensaje es que nos purifica cada uno de nosotros. Ese séptimo sello hace esa obra milagrosa en cada escogido de Dios, en cada virgen prudente, en cada parte de la iglesia novia del Señor, compuesta por todos los escogidos de Dios, correspondientes a la edad de oro, la etapa de oro, la edad de la piedra angular. Y cada uno de nosotros como individuos estaremos listos muy pronto para recibir la plenitud de Dios, la plenitud de nuestras vidas. Y así Él nos vea como Él y diga: se parecen tanto a mí que los voy a transformar. Se parecen tanto a mí que los necesito conmigo porque son parte de mí. Y eso está muy, pero que muy cerca. Que todo pecado, que toda más mínima partícula de suciedad sea quitada de nuestras vidas. Que Dios nos ayude en este tiempo. También todo rencor, todo odio, toda malicia, todo pensamiento, toda cosa sea quitada de nuestras vidas. Toda enfermedad también sea quitada de nuestras vidas, para que así estemos preparados y listos para recibir nuestra adopción. Pedimos a Dios que nos ayude. Pedimos a Dios que queremos que Él nos vea como Él. Pedimos a Dios que Él, cuando nos mire, Él se agrade de nuestras vidas, porque lo que deseamos es regresar a la casa de nuestro Padre Celestial, donde está esa cena preparada para nosotros. Así que el motivo de Dios es vernos como Él. El motivo de Dios con cada uno de nosotros es que seamos como Él. Por lo tanto, Él nos va a ayudar. Él no nos va a dejar solos. Él no nos ha dejado solos. Y Él continuará con nosotros. O sea, Él nunca nos ha abandonado. Nunca nos ha dejado. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Ve? Él estará siempre con nosotros. Y Él está ahora con nosotros en una forma sencilla. Y en la palabra, es el mensaje, la que usted y a mí nos está ayudando para llegar a la perfección.